sale mal. Volvemos con sumo cuidado y hoy vamos a hablar sobre la mentira y la verdad. Pero vamos a hacer foco sobre las mentiras. Y para esto, gracias a la tecnología, tenemos a José Luis Martín Ovejero desde España. Son las 4 de la tarde, creo, en España. Agradecemos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en España, muy buenos días allí. Bueno, bien, muchas gracias por tu llamada. Bueno, me alegro mucho. Te vamos a presentar. José Luis es máster y profesor en comunicación no verbal, análisis de credibilidad y oratoria. Sos abogado también. Sí, también. Bien, y escribí un libro que recomiendo que se llama Tú habla, que yo te leo. Si lo quieren conocer un poquito mejor, tiene una charla TED, José Luis Martín Ovejero, ubíquenlo. Tiene una charla TED imperdible, divertida, rápida y que nos hace pensar muchísimo. Bueno, José Luis, la mentira. Estamos todos tratando de entender por qué mentimos, cómo lo hacemos, porque en general creo que todos alguna vez, todos alguna vez dijimos alguna mentira. Sí, sin lugar a dudas, pero no alguna vez. Lo que está comprobado, además por investigaciones científicas, es que todos mentimos y mentimos mucho. Y mentimos mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que esas mentiras no hay que entenderlas con un afán de hacer un daño a otra persona, sino que la mayoría de las veces son mentiras que no tienen mayor trascendencia. Que vas con un amigo en el coche y a lo mejor te dice, ¿has escuchado la última canción del grupo de música no sé qué? Y bueno, Sí. Pues por continuar la conversación dices, sí, muy bonita. Sí, y no la has yo lo he oído. hecho Es decir, que no va a vez. ninguna parte, que tampoco esa mentira no va a ningún lado, por ejemplo. Claro. Y luego hay mentiras piadosas también. Son las mentiras que se hacen incluso por el bien de la persona a la que se está mintiendo, por ejemplo. No sé, imagínate, yo siempre pongo un ejemplo muy divertido, que un amigo, mejor dicho, que una amiga aquí de nuestra audiencia acaba de tener un bebé, Uh-huh. que nos invitan a ver al bebé, que cuando le vemos nos parece muy feo, pero la madre nos pregunta, ¿qué te parece mi niño? Sí. A ver quién es el valiente que dice que le parece feo. Sí. Como es lógico que decimos, qué precioso, qué guapísimo. Precioso. Sale igual a Bueno, vos. pues no se hace ningún daño a nadie, sino todo lo contrario. Y no dejan de ser mentirijillas. Sí, es verdad. ¿Cómo detectamos que alguien nos miente? Bueno, en primer lugar vamos a romper con un tópico que está muy difundido y es pensar que existe algún tipo de comportamiento humano que siempre que lo haga una persona es que está mintiendo. Eso no existe. No existe. Está muy difundido, y lo he oído mucho por televisión y por redes sociales, lo de que si te tocas la nariz es que mientes, por ejemplo. Bueno, pues no es verdad. Eso es un tópico como una catedral, que decimos aquí en España. Claro. Y no es cierto. Pero sí que lo que hay que hacer por lo menos para poner en cuarentena, palabra ahora muy utilizada, Sí. la expresión que nos esté diciendo una persona y pensemos que puede estar engañándonos, lo primero que hay que hacer es conocer bien a esa persona y cómo se comunica, para no caer en lo que se llaman los falsos positivos, que lo que significa es pensar que nos puede estar mintiendo cuando no, cuando es su manera de comunicarse. Entonces, lo primero hay que conocer bien a la persona, cómo se comunica. Y en segundo lugar es cuando realmente la persona rompa sus patrones de comunicación, es decir, veamos que se empieza a comunicar de una manera totalmente distinta, es cuando nos tenemos que poner en alerta, que digo yo. Uh-huh. Tampoco tenemos que ir a pensar que nos están mintiendo, pero sí ponernos en alerta por si acaso en ese supuesto nos pueden estar mintiendo. Porque la persona empieza a tocarse nerviosamente el cabello, el reloj, empieza a mirar hacia los lados y no nos mira la cara en ese momento, cuando antes sí lo hacía, cuando empieza a hablar más bajo, cuando parece que se esconde detrás de una silla y sin embargo antes no lo estaba haciendo. Hay muchísimos indicadores de que podría estar mintiendo. Vos mencionaste en algún momento el tema de tiempos verbales, de cómo cuando Sí. hay una narración, en la narrativa, a ver, contanos.
Sí, el tema de los tiempos verbales es uno de mis favoritos. Además, ha sido a coger uno de mis favoritos. Bien. Yo siempre digo que el cerebro del mentiroso al final le traiciona. Y el problema es que cuando una persona está hablando de un hecho que le ha ocurrido, pues imaginemos que un amigo nuestro, un conocido nuestro, nos está contando lo que hizo la semana pasada. Sí. Pues lógicamente el tiempo verbal a utilizar es el verbo en pasado, en pasado, en pasado. Claro. Pero ahora supongamos que nos está mintiendo. Y no hay nada que más daño le haga a un mentiroso que las preguntas. Le empezamos a preguntar y a preguntar, a intentar sacar más información que no tenía preparada, y entonces el cerebro del mentiroso en ese momento tiene que construir una historia que no traía preparada. ¿Qué es lo que ocurre? Que los verbos siguen a la acción, y si la acción la estoy haciendo, la estoy construyendo en el momento presente, es muy fácil que se nos deslicen, que se nos escapen verbos en tiempo presente, por ejemplo, cuando deberían ser en pasado, pero es que realmente no está recordando, está construyendo la historia en ese momento. Perfecto. ¿Y la cara nos dice algo cuando está construyendo esa historia? El rostro es fundamental. En la detección del engaño el rostro es muy importante. Tengamos en cuenta que en análisis de conducta, análisis de la comunicación no verbal de las personas, lo más importante, es el rostro. Porque tenemos una serie de emociones que son innatas y que son universales. Es decir, que nos vienen desde que nacemos y además las tenemos todos. Da lo mismo el lugar en el que hayamos nacido de la Tierra, da igual. Hay 7 emociones que ya están contrastadas, que son la alegría, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio. Esas 7 emociones básicas, cuando nuestro cerebro las siente con intensidad, lo que va a hacer es activar una serie de músculos faciales. Esto proviene de cuando no utilizábamos el lenguaje para comunicarnos, pero queríamos decir a otro que estábamos enfadados o estábamos tristes, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que pasa para detectar el engaño? Pues que si un amigo nuestro le contamos una historia y nos dice que se alegra mucho, pero sin embargo se le activan los músculos de la ira, por mucho que nos diga de palabra que se alegra, lo más fácil, lo más seguro es que realmente no se alegra, sino que le ha enfadado. ¿Cómo se activa la ira? Pues por ejemplo porque se nos juntan las cejas por la parte central. Activamos un músculo que además lo hacemos sin darnos cuenta. Y por eso es tan rica la comunicación no verbal a través del rostro, porque es involuntaria, no la controlamos. ¿Cómo hacemos para nosotros evitar mentir? Hombre, lo primero hay que tener muy clara la historia que queremos contar, como es lógico. Uh-huh. Es decir, sería acudir al recuerdo. Hay que tener también presente que en muchos casos mentimos sin darnos cuenta, ¿eh? Es lo que se llama la falsa memoria. Uh-huh. Se dice siempre que el mayor enemigo de la verdad es el tiempo. Si un amigo tuyo, un amigo de nuestra audiencia, en un momento concreto nos está contando algo que le sucedió hace 2 años, es posible que parte de lo que nos cuente no sea verdad, y sin embargo no se esté dando cuenta de que lo que nos cuenta no es totalmente cierto. Y no lo está haciendo adrede. El problema es que nuestro cerebro es como un gran puzzle, cuyas piezas con el tiempo se van perdiendo, algunas piezas. Pero como el cerebro no admite vacíos, rellena las piezas con otras historias, a veces que le ha contado a un amigo, que le ha contado a un vecino, que ha visto por televisión, y rellena con esas piezas los vacíos mentales que tiene. ¿Qué ocurre? Que se hace de manera totalmente automática y no nos damos cuenta. Entonces, lo primero, para no mentir, evidentemente, es intentar acudir a nuestro recuerdo más auténtico, al mejor, al verdadero, y contar la historia sin dejarnos absolutamente nada. Como dicen los americanos en las películas, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues así. Claro, tal cual. Háblanos un poquito sobre tu libro. Tú habla que yo te leo. Háblanos un poquito de lo que vamos a encontrar en este libro. Sí, pues el libro, que es bastante jovencito porque tiene 1 año, sin embargo ya vamos por la 6ª edición. Wow. Tanto la editorial Aguilar como yo como su autor estamos muy contentos porque, bueno, ha tenido un éxito bastante grande y yo creo que se puede deber sobre todo a que es muy práctico. La gente no va a encontrar un tratado. Yo me tiré bastante tiempo pensando cómo escribir este libro y de lo que huía es de que fuera un tratado teórico. Para eso ya hay otros. Claro. Lo que quería es que fuera práctico y que la gente cuando leyera el libro luego pudiera salir a la calle o reunirse con sus amigos o quedar con la pareja o ver a cualquier político por la televisión
y empezar a leer, como dice el libro, tú habla que yo te leo, y empezar a leer un poco las personas que tenemos delante y bueno, lo que nos están diciendo siempre más allá de las palabras. ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues la respuesta a más de 100 preguntas que en el día a día más me hacían en medios de comunicación, la televisión que trabajo mucho para ella, o mis amigos, o cualquier persona que a veces me paraba por la calle y me preguntaba algo curioso sobre comunicación no verbal. Todas esas preguntas más prácticas y más amenas también son las que he recogido respondiendo en este libro. ¿Por qué nos duele tanto que nos mientan? Hombre, porque lógicamente cuando es una mentira que causa daño, ahora ya no me refiero a la de que el bebé es muy guapo, sino una mentira realmente que nos causa un daño, es que se pierde la confianza. Siempre se ha dicho que el problema de la mentira no es que me hayas mentido, sino que no voy a volver a confiar en ti. Evidentemente, el problema de la mentira es que lo que provoca al final es que dudemos hasta de todas las verdades. Claro, aunque la persona no mienta enfermizamente, digamos no tenga un problema que lo haga mentir, no confiamos. No, pero el problema es que si en un tema realmente importante para nosotros una persona nos miente causándonos un daño, que eso sí es importante, no una mentira intrascendente ni una mentira piadosa, sino causándonos un daño, pues el problema es que la próxima vez que le veamos y le preguntemos algo importante o nos cuente algo que considere importante, nosotros, eso que nos dice, pues nos vamos a pensar muy mucho si verdaderamente es cierto o es una mentira más como la anterior que me contó. Muy malo lo de mentir cuando provoca daño en los demás, evidentemente. Cuando hablamos de la confianza, la confianza se construye, pero hay una necesidad nuestra de encontrar a la otra persona predecible, de saber, de entender cómo la otra persona va a reaccionar y además de que nos dice la verdad, sino de entender, de que sea predecible, de que sus acciones sea predecible, sí. Porque si no sentimos que estamos en riesgo. Cuidado con lo de predecible. Has tocado un tema muy interesante. Yo en los cursos que doy de comunicación no verbal, de detección de la mentira, tanto presencial como por vía online, a través de Internet, siempre empiezo diciendo una cosa. Fuera las ataduras mentales, fuera el prejuzgar, fuera el predecir, es decir, fuera el pensar que una persona me va a decir algo o me va a hacer algo, porque el problema es que ahí entra en juego lo que se llama el sesgo de confirmación en nuestro cerebro, que es algo tan simple como que no le gusta llevarse a la contraria, de tal manera que si yo creo que una persona me va a decir una cosa, yo voy a buscar siempre que la conversación vaya en ese sentido, o si creo que alguien me va a mentir, solo voy a buscar aquello que sea consecuente con la mentira, pero no voy a buscar las pruebas de la verdad. Con lo cual, yo siempre digo que cuando tengamos que estudiar, que analizar a otra persona, que leerla, como digo en mi libro, siempre tiene que ser sin ataduras, siempre tiene que ser sin prejuicios, vírgenes completamente, para a partir de ahí empezar a analizar a la otra persona. Los prejuicios son terribles en el mundo de la comunicación no verbal. Claro, no es tener las defensas altas, digamos, no levantar las defensas, sino estar abierto a descubrir la verdad en la persona. Exacto, correcto, hay que estar abierto. Hay que estar como una esponja. Yo digo muchas veces, operación esponja. Tenemos que absorber toda la comunicación de la otra persona, hablar lo mínimo posible, hablar lo mínimo. Fíjate, una de las claves para detectar la mentira es hablar muy poco nosotros y dejar que sea la otra persona la que más hable. Por la boca muere el pez, que se ha dicho siempre. Pues es verdad, por la boca muere el mentiroso también. Claro. Con lo cual, preguntemos, que es el mayor enemigo. Claro. Es el mayor enemigo del mentiroso, y escuchemos, pero escuchemos para entender, no escuchemos para deducir ya y pensando ya la próxima pregunta. No, operación esponja siempre. Claro, tener una escucha activa. José Luis, ¿estás sentado o estás parado? Yo trabajando todo el día. Pero ahora, ¿estás sentado, estás en la posición de estar sentado en una silla o ahora te mismo, encuentras de pie? Cómodamente sentado en el sofá de mi casa. Bien, ok. Entonces, ya que estás sentado, te voy a hacer una pregunta difícil. La política y la mentira, ¿cómo es? Bueno, es un clásico. Sí. Sí, además es uno de mis temas favoritos porque mi gran especialidad es la comunicación política. Bien. Y con lo que más análisis he hecho yo en televisión es a los políticos, en los debates,
en las noches electorales que todos han ganado, Sí, sí. siempre después de unas elecciones, que es algo muy divertido, Sí, evidentemente. Y entonces, bueno, lo primero vamos a quitarnos también un tópico, bien, que yo sé que habrá personas que nos escuchen que no estén de acuerdo conmigo, ok, y es que los políticos no siempre mienten, ¿eh? Que bien. todos mis amigos me lo dicen Hay que siempre. aclararlo, Todos los es políticos terrible, siempre mienten. No siempre, no siempre. Claro, está bien. Mienten, lo que pasa es que salen muchísimo en televisión, se exponen mucho a medios y están constantemente con entrevistas, con lo cual, lógicamente, su índice de mentiras, como el índice de verdades, es mayor que el de cualquiera de nosotros, que no Claro. está tan expuesto. Claro. Mentir, por supuesto que mienten, pero como todos los demás, ¿eh? Lo que ocurre es que sus mentiras, en algunas circunstancias, tienen una mayor repercusión, dado que nos pueden estar afectando a todos los habitantes de un país. Con lo cual, evidentemente, no es lo mismo que una mentirijilla que le cuentas a un amigo en un coche, como es lógico. Pero es muy interesante. El mundo de la mentira y la política, como tú dices, es interesantísima. Pero al final es estudiar comportamiento humano, ¿eh? No se diferencia en nada un político del frutero de la esquina, por decirlo de una manera, a la hora de comunicar. Bien, por ejemplo, nosotros acá, y estábamos hablando en el programa, en el gobierno anterior hubo un debate Sí. entre Scioli, Daniel Scioli, y Mauricio Macri. Macri salió, Sí. digamos, vencedor de ese debate, Sí, pero y dijo un montón de cosas, dijo un montón de mentiras, porque durante su gobierno, no las cumplió. Bien, te cuento algo así. Cuando sí. no las cumplió, y está demostrado, digamos, porque hay videos y después la realidad, bueno, tenemos un problema con el tema de la mentira y la política porque pierde credibilidad la política. Entonces, Claro. Macri en ese debate se dijo un montón de cosas para que lo voten. Cuando le tocó gobernar no hizo lo contrario a lo que dijo ahí. Y yo tuve oportunidad de entrevistar, digamos, su contendiente era Daniel Scioli. El vicegobernador de Scioli, Scioli en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, su vicegobernador, su segundo, era Gabriel Mariotto. Y yo tuve oportunidad de entrevistar a Gabriel Mariotto en este programa. Y cuando le comenté esto, le pregunté sobre ese discurso y sobre la mentira y qué opinaba, él no lo naturalizó. Él es político, obviamente, fue vicegobernador. Digamos, Sí. lo naturalizó. Era como, sí, bueno, pero no es tan importante. Y lo vi también a Daniel Scioli, que era su contrincante, que perdió ante las mentiras de Macri, naturalizando Ya. ese tema. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? Porque ¿Será los que- oyentes será me están que entre los preguntando, miembros ¿y de una cómo? misma familia No, no. se defienden, aunque hablemos de familia política, no familia ideológica? Pareciera. Yo dejo ahí la pregunta. Claro. Yo creo que al final, digamos que conocen las reglas del juego. Entre periodistas, entre abogados, entre políticos, conocemos las reglas de nuestros propios juegos, por decirlo de alguna forma. Sí. Y yo creo que entre ellos mismos saben que muchas veces en un debate electoral se va más allá o se promete mucho más allá de lo que ni siquiera saben si van a poder cumplir. Y entonces, cuando tú le haces esta pregunta al oponente político, es posible que empatizara incluso con su rival, diciendo, si hubiera ganado yo, es posible que también me hubiera sucedido lo mismo. Pero vamos, es una teoría, ¿eh? Sí, pero digamos, si fuera tu socio que toma una actitud como esa, vos te sentirías realmente tocado porque te perjudica. Hombre, claro. Bueno, Por supuesto. un candidato a presidente perjudica a una sociedad entera. Y acá en la Argentina, Claro. el tema, estos temas políticos terminan. Nosotros tenemos un porcentaje arriba del 40-50% de personas que están debajo de la línea de la pobreza. Argentina tiene una pobreza estructural muy grande y donde hay un montón de gente sufriendo ahí. Entonces, digamos, no es una mentira, bueno, en vez de tener un auto, tenemos dos, y si no podemos tener dos, tenemos uno. No, acá la gente se cae al piso. Claro, y claro. y realmente produce mucho dolor. Digo, ¿por qué nosotros, los votantes, los ciudadanos, también formamos parte de ese juego nefasto de la mentira? Pues tienes toda la razón y además yo creo que no es propio de tu país y no es propio de la mayoría de los países del mundo, además de esto. Y es que yo creo que se olvidan las promesas
se recuerdan muy poco las mismas y se perdonan bastante hasta las mentiras, porque si no, las urnas, a los 4 o a los 5 años, cuando toque volver a votar de nuevo, les debería de pasar factura esas mentiras. Y sin embargo, en muchas ocasiones vale más la ideología que el pasado de verdades o mentiras que la persona haya dicho. Parece que la ideología prima por encima de la persona en muchísimas ocasiones. Excelente. Bueno, José Luis, decinos dónde podemos bajar, porque no creo que podamos comprarlo aquí en Misiones, por lo menos que podamos comprar el libro en una librería, no creo que haya llegado, pero lo podemos bajar seguramente de internet. Sí, lo podéis tener. Sí, mira, en el Amazon internacional, bien. En la tienda de venta Amazon.com, lo podéis encontrar en Amazon.com. Ahí podéis encontrar el libro Tú habla que yo te leo. Bien. En las dos versiones, tanto en la versión de papel, que lógicamente por los gastos de envío y demás es más cara, claro. Y si no, pues bueno, como libro electrónico, que siempre va a ser más barato. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Fue un honor, un gusto, y nos aclaraste algunas cosas, además de hacernos reír un rato. Muy bien, pues un placer siempre estar con vosotros. Bueno, muchas gracias, José Luis. Fue José Luis Martín Ovejero. La verdad que este señor sabe un montón de esto. Estamos muy contentos que haya estado en nuestro programa. Vamos a una pausa y volvemos tal vez con el próximo invitado. 5 minutos.